Hola, yo soy José Eduardo Huitón Uribe. Este video explica el código de la tarea de registros. Básicamente lo que hace el código es llenar los registros 0x20 al registro 0x6f con los valores 0, 1, 2, 3 hasta terminar. Luego del registro 0xa0 al registro 0xef con la continuación de la numeración con la que se quedó el último registro. Luego del registro 0x110 al registro 0x16f con la continuación de la numeración. Luego del registro 0x190 al registro 0x1ef con la continuación de la numeración. Bien, primero lo que se hace es configurar el PIC con el oscilador con las condiciones del oscilador que siempre colocamos. Los puertos PA, PB y PD se colocan como digitales. Esto no es necesario debido a que no se utilizan, pero lo pongo porque está en cada encabezado que ponemos. Después me muevo al banco 0 para comenzar a escribir en los registros de ese banco y comenzar con el registro 0x20. Debido a que el registro 0x20 comienza en 1, movemos al acumulador el valor 1 y lo trasladamos al registro 20. La dirección del registro 20 se mueve el acumulador y se mueve al registro FSR. La iteración R1 comienza a partir de esta línea. Una vez que se ha movido la dirección 0x20, se incrementa el valor que tiene ese registro y se guarda en el acumulador. Incrementamos la dirección y la guardamos en el mismo registro y movemos el valor incrementado que tenía el registro anterior al registro nuevo, que en este caso teníamos 20. Incrementamos lo que tenía el 20, que sería 1 a 2, y movemos el valor 2 al registro 21. Una vez que tenemos esto, adquirimos la dirección en la que se encuentra FSR. Si FSR se encuentra en 6F, se van a restar. Y si eso es 0, nos indica que ya terminó de llenar todos los registros que requerimos. Por lo tanto, se va a pasar a llenar los registros del banco 2. Corremos el programa y verificamos que se llenen los registros del banco 1. Como se puede ver aquí en la ventana File Registers, el registro 20 comenzó con 1 y el registro 0x6f terminó con 50, por lo tanto se cumplió lo que necesitábamos. Una vez que llenamos los registros del 21, el último valor que se asignó al último registro del banco 0 fue 50. Incrementamos ese valor y lo guardamos en el acumulador. Nos vamos al llenado del registro, al llenado de los registros del banco 1. Movemos el status al banco 1, movemos el último valor del último registro donde se quedó, incrementado en 1, al nuevo registro 0xa0, que es donde empieza los del banco 1. Adquirimos esa dirección y la movemos a FSR y realizamos la misma iteración. Incrementamos primero lo que tiene el registro 0xa0, que en este caso era 50, se vuelve 51 y se guarda en el acumulador. Incrementamos la dirección 0xa0 más 1 y lo guardamos en el mismo registro FSR. Movemos lo del nuevo, el valor incrementado, o sea 51, al nuevo registro, que sería 0xa0 más 1, 0x
A1. Comparamos, adquirimos la dirección en la que se encuentra el registro FSR y la guardamos en el acumulador. La restamos al valor del último registro que queremos llenar, que sería 0xF, y si ese resultado es 0, se salta al llenado de los registros de los siguientes bancos. Si no, realízame la iteración hasta que termines de llenar todos los registros. Corremos el programa y verificamos que se llenen los registros del banco 1. Bien, el banco 1 comienza en A0 y termina en EF a partir del 51, del valor 51. Como se puede ver en la ventana File Registers, el registro A0 tiene el valor 51 y el registro EF tiene el valor A0 y ningún registro se llenó más allá de EF. Una vez que terminamos de llenar los registros del banco 1, nos movemos al banco 2. Para podernos mover en el banco 2 con el registro FSR, ponemos en 1 el bit del status IRP. Este bit se concatena con la dirección FSR y nos permite movernos entre los bancos 2 y 3. Nos movemos al banco 1 con modificando los bits RP0 y RP1 y movemos el último valor que se quedó en 0xEF, que sería A0, incrementado en 1 a la nueva dirección de registro, que sería X110. Esa dirección la adquirimos al acumulador y la movemos al registro FSR. Se comienza el mismo procedimiento, se incrementa lo que tiene el registro 0x110 o el registro anterior en el que se encontraba antes de la iteración, lo movemos al acumulador, incrementamos la dirección del registro en 1 y movemos ese nuevo valor a esa nueva dirección de registro. Esta iteración la realizamos las veces que sea necesario hasta verificar que se llega hasta el último registro que se quiere llenar. En este caso sería 0x16f. Una vez que terminamos de llenar los registros, se hace lo mismo. El último valor con el que se guardó el último registro se incrementa y se guarda en el acumulador y comenzamos a llenar los registros del otro banco. Verificamos que se llenaron los registros del banco 2. Bien, el banco 2 comienza en 110 y termina en 16F, como se dijo anteriormente. Entonces, 110 empieza con A1 y 16F termina con 0, debido a que FF es el mayor número permitido con 8 bits. Así que la secuencia se reinicia. Una vez terminado de llenar el banco 2, nos movemos al banco 4. Trabajamos con lo mismo del bit IRP de status para que nos permita movernos entre los registros. Y nos movemos al banco 3, poniendo en 1 los bits RP0 y RP1. Una vez que nos movemos al banco, colocamos el valor del acumulador que tiene el último valor del registro llenado, que sería 16F, sumado en 1, que sería 0 más 1, 1. Este valor tiene 1. El valor 1 del acumulador se mueve al registro 0x190 y la dirección del registro 0x190 se mueve al registro FSR. Se realiza la misma iteración, se incrementa el valor que tiene el registro 0x190 mediante el registro intf, que es un registro de temporal. Incrementamos la dirección en 1 y movemos a la nueva dirección el último valor sumado más 1.
Adquirimos la dirección en la que se encuentra FCR para verificar si ya llegó hasta el final mediante una resta. Si esta resta se hace 0, terminamos y el programa reinicia y vuelve a llenar los registros. Verificamos y el banco 3 comienza a llenarse desde el registro 0x190 y termina hasta el registro 0x1EF. Verificamos, 0x190 tiene 1 y 0xEF tiene 60. Por lo tanto, se cumplieron los objetivos. Eso sería todo. Gracias.